La serie La paradoja del poder. Y hoy el mensaje tiene como subtítulo Desmontando las dudas. Desmontando las dudas. Mire, uno de los mayores desafíos que tiene la iglesia o la fe cristiana es la enseñanza de que el pecado tiene poder sobre nosotros. Usted no se ha escuchado personas hablar y decir, no, lo que pasa es que el pecado es fuerte y me vence. Y eso es lo que muchas veces nosotros como incluso cristianos creemos, de que el pecado tiene poder sobre nosotros y que Dios derramará su ira sobre aquellos que pecan. Si tú pecas, el fuego de Dios te va a consumir, Dios va a derramar su ira sobre nosotros. Y esta es una enseñanza, o una de esas enseñanzas que utiliza el temor como el método para que la gente se mantenga alejada del pecado. Hablarle y decirle al Señor, o decirle a la gente que el Señor está enojado o se va a enojar contigo y va a enviar una ira sobre ti o fuego sobre ti o algo malo te va a pasar si peca, es una manera como nosotros muchas veces los de la fe le decimos a la gente para mantenerlo alejado del pecado. Entonces esto fue un evangelio de temor, un evangelio de meterle miedo a la gente para que pudiera o se mantuviera alejado del pecado. Sin embargo, ese no es el deseo de Dios para nosotros. Porque se predica un evangelio de miedo. ¿Por qué se hace esto? Yo me recuerdo que yo creo que si usted nació y creció por allá en los 80 y 90, usted recordaría que el evangelio que se predicaba siempre era un evangelio de miedo. Y muchas veces la gente se convertía por miedo. La gente venía a la iglesia por miedo. La gente no hacía la cosa por miedo. Pero llegaba un momento donde ese miedo se opacaba y la gente volvía a su manera de vivir y hacía las cosas que siempre anheló hacer en su corazón. Entonces nosotros tenemos que entender que el evangelio no se trata de meterle miedo a la gente. El deseo de Dios no es que la gente venga a Él por miedo, sino por amor. Yo sé que muchas veces nosotros decimos o nos convertimos por miedo de ir al infierno. Ay, yo no quiero, yo me voy a convertir porque tengo miedo de irme al infierno. Pero ese no es la razón y el motivo por la que debemos predicar a Cristo. Si debemos predicar a Cristo para hablarle a la gente del amor de Dios, de su misericordia, del perdón y de la salvación. Y Dios quiere que te mantengas alejado del pecado por amor y no por miedo. Dios quiere que te mantengas alejado del pecado por amor y no por miedo. Y esa es una de las gran cosas, mire, que todo padre yo creo que trata de enseñarle a sus hijos. Si me amas, hónrame cuando yo no estoy presente. Si me amas, camina por el camino correcto por amor. Pero muchas veces, si usted creció otra vez, yo estoy hablando como mucho de los 90 y 80, no sé si qué. Me estoy poniendo, parece, entrando en edad. Eso hace como 40 años hablar de los 80. Pero hablar de eso en aquel entonces, muchas veces era bien popular cuando yo venía creciendo, las famosas pelas que les daban a los niños para corregirlo. O como decían, para disciplinarlos. Pero cuando nosotros miramos realmente la disciplina, no tiene que ver nada con darle una pela o una golpiza a un niño. La disciplina tiene que ver con consistencia. La disciplina tiene que ver con instrucciones, con guianza, con enseñanza. Yo le voy a hablar, yo le voy a instruir para que esa disciplina sea desarrollada en el niño y en la niña, para cuando él crezca, esta disciplina se convierta en una costumbre y un hábito. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, tenemos que entender
de que nosotros debemos de predicar un evangelio que habla acerca del amor de Dios. Hace unos minutos hablábamos de ese amor que nos conquistó y como resultado del amor de Dios, yo le amo a Él. Pero no fue que yo fui tan bueno así como muchos a veces tratan de desarrollar o enseñar. No, lo que pasa es que yo soy una persona que amo a Dios. Tú amas a Dios porque Dios te amó primero, pero no fue porque tú naciste siendo bueno o porque en ti había nada bueno que te hizo ganarte el amor de Dios, sino fue que Dios te amó. Y Dios te amó independientemente de donde estabas, cómo estabas y dónde estabas. Ese fue el amor de Dios para nosotros. Así que la Biblia dice que cuando conocemos y confiamos en el amor de Dios, su perfecto amor echa fuera el temor. Entonces yo debo de enseñarle a las personas a conocer el amor de Dios y no a temer a Dios. Yo tengo que decirle a la gente que Dios le amó aun cuando ellos estaban en sus delitos y sus pecados, en sus transgresiones. Y Dios le amó tanto que dio a su Hijo para salvarle. Usted ve la diferencia entre yo hablarle del miedo: si no te conviertes te vas para el infierno. Y si no te conviertes hoy antes de salir de aquí, puede ser que te pase algo. ¿Y dónde pasarás la eternidad? Esa es una realidad. Todos estamos propensos al peligro, a la muerte, porque estamos vivos. Y mientras vivamos en este mundo podemos enfrentar y vamos a enfrentar la muerte. Pero Dios quiere que tú vengas porque Él te amó tanto. Porque Él te ama tanto, porque Él te quiere tanto, que Él quiere que tú no pases la eternidad en un lugar de tormento. Usted ve la diferencia entre yo decirle a las personas te vas para el infierno, entre decirle Dios quiere que tú te escapes del infierno. El amor de Dios no rechaza a la gente, sino que lo atrae. El pecado no se vence con el temor a la ira de Dios, sino se vence caminando y confiando en fe en el amor de Dios. Mire, usted no va a vencer el pecado con miedo. Si usted no me lo cree, le voy a recordar uno de esos sucesos de su vida. Usted se recuerda esos que crecieron en las temporadas de las pelas, que llegó un momento donde ya usted le perdió el miedo a las correas. Y la mamá llegó a un punto, o el papá llegó a un punto donde dice, vamos a tener que tratar otra cosa porque ya él no le tiene miedo a los golpes. No se haga, que usted sabe de lo que yo estoy hablando. O no me diga que no, a mí no me dieron pela, muchas. El que dice que no le dieron pela fue porque le dieron muchas. Entonces, cuando tú entiendes el amor de Dios, tú cambias por amor y no por miedo. Porque si vienes por miedo al Señor, un día tú vas a entender y tú le vas a perder miedo al infierno. Tu autosuficiencia que te enseña y que te dice y que te habla muchas veces a tu mente, te va a decir, probablemente el infierno ni existe. Y usted va a buscar una excusa para deshacerse de ese miedo y decirle, yo no creo en el infierno, no creo que un Dios tan bueno, porque eso es lo que la gente siempre dice, no creo que un Dios tan bueno mande a la gente al infierno. Y usted va a buscar una manera para pecar y para seguir pecando. Pero cuando usted entiende del amor de Dios, y si Dios me ama tanto, y si Dios dio su Hijo por mí, lo último que yo quiero hacer es ofender a Dios, porque yo le amo también. Entonces, cuando se convierte en una relación de amor es diferente a una relación de miedo. Yo quiero que mis hijos me respeten, me honren por amor y no por miedo. Entonces de esa misma manera usted y yo tenemos que predicar a Cristo, hablarle a la gente de Cristo para que vengan a Cristo por amor. Como les dije, el pecado es de las tinieblas y la fe es de la luz. La oscuridad solo existe cuando hay ausencia de luz.
Y nunca la oscuridad puede vencer a la luz. El pecado nunca ni debe vencer su fe en Cristo Jesús. El pecado no es más fuerte que el poder de Cristo en nosotros. Pero ¿por qué surge o cómo surge la fe en nosotros? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender y enseñar de esto de una manera correcta. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Yo debo de escuchar la palabra y esta palabra debe de producir fe en mí. Por lo tanto, si la palabra es enseñada correctamente, el amor de Dios, el perdón, la reconciliación, todo esto debe fortalecer nuestra fe y expulsar el temor y el poder del pecado en nosotros. Pero tristemente, ¿qué es lo que muchas veces se enseña en las iglesias y en los púlpitos de las iglesias? Es miedo, es condenación. Estás condenado al infierno. El juicio de Dios va a caer sobre ti. La ira de Dios te va a consumir. Dios se va a vengar porque vives una vida de pecado. Así que muchas veces lo que la gente escucha desde aquí, desde los púlpitos, es un mensaje que atemoriza, un mensaje que crea miedo en las personas, en vez de escuchar un mensaje que habla de amor, de reconciliación, de perdón. Dios nos está llamando a ser reconciliados con Él, a entender de que Él nos ama, de que Él nos ha perdonado y que debemos de abrazar ese amor. Entonces el verdadero evangelio es la historia de un Dios que ama a la humanidad. El verdadero evangelio es la historia de un Dios que creó a los seres humanos y los seres humanos le dieron la espalda, mas aún así Dios dijo: ¿sabes algo? Aunque me dieron la espalda, voy a ir tras ellos, voy a dar mi hijo, voy a dejar que mi hijo muera en la cruz con tal de que ellos tengan esperanza y que conozcan el amor verdadero que cubre multitud de pecado. Entonces el evangelio es un evangelio de amor y de esperanza. Cuando enseñamos una versión temorosa del evangelio, esto hace lo que la gente dude y se debilite la fe de ellos. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se enseña un evangelio de temor, lo que la gente hace es acudir al miedo, y cuando el miedo se va la fe y se va el interés de servir a Dios. El miedo no puede ser la solución, ni debe o puede ser una solución momentánea para tratar de resistir el pecado. Yo no peco porque tengo miedo de que Dios me haga algo. ¿A usted no le ha pasado eso, que usted ha salido de su casa un día y se le mete una piedrita en el zapato y usted piensa, y usted dice: lo que pasa es que yo no oré esta mañana? A mí me gusta cuando ustedes hacen silencio, como que ustedes todas las mañanas que se levantan oran. Yo sé que hay días que ustedes se van sin orar. Pero se le mete una piedrita en el zapato y usted piensa: no, porque eso fue que yo no oré. Pero Dios no es así. Dios, el día que tú no oras, Dios no va a mandar ira sobre ti y te va a decir: tú no oraste esta mañana, por eso te pasó esto. Dios te sigue amando. Dios te sigue cuidando. La misericordia de Dios se va a derramar sobre ti, tú ores o no en las mañanas. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama. El amor de Dios no está condicionado a una mañana de oración o no. Debemos de orar todos los días. La palabra de Dios dice que debemos de orar sin cesar. Pero si tú eres religioso legalista, tú vas a pensar que porque tú no oras, Dios no te bendice o te cuida. Porque su hijo se porte mal o cometa algún error, deja de ser su hijo. No. De la misma manera, Dios nos sigue amando porque somos sus hijos. No entender el poder del Espíritu Santo en nosotros puede llevarnos
llevar a una persona a recurrir a las reglas, a las leyes, para tratar de compensar su debilidad humana. La gente que son débiles, o la gente que ocurren a no entender el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿sabe lo que hace? Crear reglas y se convierte en legalista. Tratar de reemplazar la obra de Cristo con esfuerzo humano es el mayor error que nosotros podemos cometer. La fuerza de voluntad nunca podrá reemplazar el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado en nosotros. La voluntad humana para luchar contra los deseos humanos es un esfuerzo perdido. Si nos aferramos, o si fuera capaz de alcanzar o de vencer el pecado con esfuerzo humano, entonces la ley de Moisés hubiese funcionado. Usted no va a poder vencer los deseos de la carne con su propia fuerza. Hay gente que dicen, no, lo que pasa es que tengo que arreglar algunas cosas antes de convertirme. Pero te tengo una noticia, que por más que trates de arreglar las cosas, no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque en ti no está la fuerza ni la capacidad. Tú y yo podemos resistir al pecado. Tú y yo podemos seguir caminando en fe. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos da la fuerza, nos capacita, nos ayuda para vencer la ira, para vencer el pecado, para vencer la misma venganza en nosotros y los deseos que tenemos en nosotros que ofenden a Dios. Sin el Espíritu Santo no vas a poder. Sin el Espíritu Santo no lo vas a alcanzar. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 7:19. Pues la ley nunca perfeccionó nada. Hacer cosas nunca pudo llevar a la humanidad a la perfección, a los hombres a la perfección. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza, esto refiriéndose a Cristo, por la cual nos acercamos a Dios. Es por medio de la fe que tú y yo podemos acercarnos a Dios. Es por medio de la fe que tú y yo entendemos que Dios nos da la fuerza, nos capacita, nos ayuda para vencer la obra del pecado en nosotros. Mire algo, una definición de pecado es cuando nuestra voluntad está en conflicto con la voluntad de Dios. Y yo creo que todos los días que nos levantamos hay un conflicto en lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere que yo haga. Algo tan sencillo como voy camino al trabajo, me subo en el carro, voy camino al trabajo y llego a un lugar donde o lo dejo pasar o me meto yo. Y vivimos en una contienda de que yo soy primero, o llego al trabajo y hay conflictos y ese es el deseo de la voluntad de venganza. Yo no me voy a quedar así. Y usted anda como, mire, le voy a contar algo de mi humanidad. El viernes pasado yo llego a una intersección y me encuentro con uno de esos vehículos que no sabe para dónde va, ni entienden el GPS ni saben manejar. No era culpa mía. Y estoy detrás de esa persona y esa persona llega un momento donde ya usted comienza a desesperarse. Y el carro se me adelantó un poco y ya yo estaba tan molesto que yo quería acercármele al carro, pararme de lado y darle una mirada de esa que nosotros le damos a la gente como que, ¿qué tú haces en la calle? Que mejor te había quedado en tu casa. Y a mí me gusta como usted se queda en silencio y serio, porque usted sabe que usted también lo hace. Y mire, y es en nuestra humanidad, nosotros muchas veces queremos venganza. En nuestra humanidad, muchas veces usted aconseja a la gente. Y cuando la gente no coge el consejo, usted dice, Señor, haz algo para que Él vea que lo que yo dije es lo cierto. Usted lo piensa porque yo lo pienso también.
Y yo sé que yo soy el más pecador entre ustedes, pero yo lo pienso también. Usted aconseja a la gente y lo aconseja y lo aconseja. Y llega un momento donde tú dices, Señor, pero por lo menos 2 piedrecitas en el zapato, no 1, 2 en cada pie, para que Él vea que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Porque nosotros hay un deseo de venganza, hay algo que entra en conflicto. Y yo voy a usar la frase que usa mi pastor, y él dice, pero tú sabes lo que me revienta realmente el hígado. Cuando una gente se porta mal y Dios le bendice más. Eso sí a mí me pone malo. Porque yo digo, ¿cómo así, Señor? Pero yo me estoy portando mejor que Él. ¿Y cómo tú lo bendices a Él y a mí no? Y Dios tiene que recordarme una y otra vez que no se trata de mí. Que el amor de Dios muchas veces, ¿tú sabes lo que el amor de Dios va a hacer? Con ese que se porta mal, lo va a seguir amando. Y lo va a seguir amando. Y hay algunos que Dios le dice, yo te voy a dar una lección y le aplica la disciplina. Pero hay otros que Dios lo que le da es amor. Y le da amor, y le da amor, y le da amor hasta el momento que esa persona dice, Dios mío, pero tú eres tan bueno conmigo. Y mira, y aunque yo me porto mal, tú eres tan bueno conmigo, que tú sabes lo que ese amor hace a esa persona. Que caigan de rodillas y digan, Señor, ten misericordia de mí. Porque aún yo siendo malo, tú me sigues bendiciendo, tú me sigues amando. Ese es el verdadero amor de Dios, que tiene misericordia aún con los malos. Y le dice, te voy a mostrar amor y misericordia para que sepas y conozcas el verdadero amor. Así que la palabra de Dios nos invita y nos dice que el amor de Dios no es como el nuestro. Y el amor de Dios es que Él nos ama aún más allá de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Pero mire algo interesante, que todo pecado es voluntario. Aunque usted dice, no, yo pequé involuntariamente. Todo pecado es voluntario. Porque siempre es el acto de nuestra voluntad eligiendo los deseos de la carne, los deseos nuestros sobre la voluntad de Dios. Y como todo pecado es voluntario, en muchas iglesias se ha escogido, y los legalistas usan muchos textos bíblicos para decirle, tú te vas para el infierno. Tú no has conocido el amor, tú no has conocido el perdón, tú no has conocido a Cristo. Mira lo que muchos a veces usan, o el texto que muchos usan para condenar a los demás. Y se encuentra en Hebreo capítulo 10, verso 26 al 29. Y dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. La gente dice, te convertiste y sigues pecando, ya no hay perdón para ti. El 27 dice, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, ¿cuán mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar o inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Este texto muchas personas lo hacen para decir, si pecas, ya no hay perdón, no hay reconciliación, ya no hay esperanza para ti. Pero tenemos que mirar el contexto y mirar y hacer la pregunta de cuando estamos estudiando la palabra de Dios, ¿a quién se dirigió este texto? ¿Qué era su objetivo?
Y esto se escribió a los cristianos judíos o hebreos judíos. Y este pasaje, si se saca de contexto, puede utilizarse para enseñar o para reprender a personas y decirle: no hay perdón si ya tú eres cristiano y pecas. Y si yo hiciera la pregunta y dijera: si alguno no tiene pecado, que levante sus manos, no pudiéramos ninguno levantar nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque somos todos pecadores, que la misericordia y la gracia nos ha alcanzado. Y hay mucha gente que usa esto, porque ellos toman este texto para, en vez de enfocarse en lo que Dios ha hecho, ellos lo enfocan en lo que nosotros hemos hecho o lo que nosotros hacemos. Cuando tú miras o cuando tú tomas la palabra desde la perspectiva de lo que yo hago, yo estoy poniendo la responsabilidad, el perdón de los pecados sobre mis actos, lo que yo no hago o lo que yo hago. Así que yo tengo que obrar y hacer cosas para ganarme el cielo. Pero cuando yo tomo este texto y le digo: ¿sabes algo? Aunque yo soy pecador, la sangre de Cristo me limpia de mis pecados, me perdona, me restaura y me levanta. Yo puedo creer en la salvación. Este texto muchas veces se ha usado para crear desconfianza a la gente. Para entender esto debemos de mirar todo el capítulo y lo que dicen los primeros versículos del capítulo 10. Y del verso 1 al 4 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un atuendo anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca podían limpiar completamente a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar, si mis actos de bondad y de buena costumbre pudieran limpiar, si yo me portara bien y esto pudiera limpiar por completo, pero no podían limpiarnos por completo, entonces no se hubiese dejado de ofrecerlo, por los que los adoradores se habrían purificado una vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Pero la realidad es, esos sacrificios solo les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quiten los pecados. Lo que el libro de Hebreos nos está tratando de enseñar es que volver a los sacrificios de la ley equivale a abandonar a Cristo y someterse una vez a la ley. Y la ley lo único que hace es recordarnos que somos pecadores. Cuando te sometes al legalismo de hacer cosas y vives haciendo cosas, lo que esas cosas te están diciendo: eres pecador. Imagínese que cada vez que usted vaya y haga algo, esto bueno que usted hace, usted lo está haciendo para callar la voz que te condena. Los sacrificios, la antigua ley, cuando ellos llevaban sacrificio, decían: ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Porque has pecado. Todos los años, cuando la gente llegaba al templo a hacer un sacrificio, el estar frente al sacerdote y hacer un sacrificio, eso le estaba diciendo: ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Porque eres pecador. Yo pienso en esto y pienso en nosotros. Y la pregunta surgiría entonces: ¿y tú sabes por qué estás aquí hoy domingo en la iglesia? ¿Y tú por qué estás aquí hoy domingo en la iglesia? Pastor, yo vine, ¿tú sabes por qué? Que venía a la casa del Señor. Yo vine porque me fue mal esta semana. Yo vine porque
yo necesito, tú sabes, que Dios me ayude. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros venimos porque nuestros pecados nos condenan. Mas la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros venimos a la casa del Señor es para adorar a quien nos perdonó, porque ya lo hizo por nosotros, a quien nos libertó, a quien nos cambió, a quien nos transformó. Y entonces cuando yo vengo y yo entiendo la razón correcta por la que yo estoy aquí el domingo, yo digo, yo voy a la casa del Señor para cantar de la misericordia, del perdón, de la salvación y de la misericordia que Dios ha tenido para mi vida. Entonces tenemos que entender de que el sistema de sacrificio en la ley apuntaba a la obra venidera de Cristo, pero nunca, incluso aquellos que guardaban la ley no eran justificados. Es como cuando usted tiene una enfermedad y usted sabe que necesita antibióticos muchas veces. Y usted dice, no, yo me voy a beber dos pastillas para dolor de cabeza. La realidad es que los sacrificios antiguos lo que ponían era un parcho en el pecado de la humanidad, pero no podían justificar a la gente. No podían decir, eres perdonado, porque no tenían la capacidad. Porque es imposible que la sangre de los toros, de las cabras pudieran quitar el pecado. El propósito de estos sacrificios, como le dije, era recordarle a la gente que era pecador. Y este pecado le recordaba que también había muerte para aquellos que vivían en pecado. El sacrificio antiguo solamente decía, va a venir un sacrificio que te va a perdonar una vez y para siempre. El sacrificio final sería el Cordero de Dios, Jesucristo, el cual nos libraría de la ley del pecado, y ahora somos perdonados porque estamos en Él. Estamos en Él. ¿Y sabe lo que dice el libro de Juan? Que nada podemos hacer fuera de Él. En el día que usted entienda y crea que usted puede, usted solo, usted acaba de cometer el mayor fracaso que un ser humano puede cometer. Porque es en Él, es con su fuerza, es con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Mire, para usted poder vencer esos deseos, para que las cosas mejoren, para que su relación mejore, para que usted cambie, para que su mente cambie, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo en usted. Por eso es que necesitamos a Dios. Así que bajo la ley siempre había una conciencia de pecado, bajo la ley, porque el pecado nunca era eliminado. Pero bajo Cristo, su sacrificio nos limpia de todo pecado una vez y para siempre. Cada pecado fue expiado en la cruz, incluso los pecados que aún no hubiésemos cometido. Si te refugias bajo el esfuerzo humano, estás volviendo a la ley e invalidando el sacrificio de Cristo. Vivir haciendo cosas para ganarte la salvación es vivir bajo la ley. No, yo me porto bien porque yo quiero ir al cielo. Y tú no te portas bien porque quieres ir al cielo, tú te portas bien porque amas a Dios y quieres honrarle. Porque ya estar en Cristo, te has ganado el cielo. A mí me llama mucho la atención que nosotros muchas veces vivimos luchando y peleando por cosas que ya son nuestras. Porque desde el momento que tú dejas a Cristo entrar a tu corazón, ya te ganaste el cielo. Hay gente que vive peleando y vive diciendo, no, que yo me quiero ganar el cielo. Pero ya te has ganado el cielo. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de ti, no se trata de tus obras, no se trata de tu esfuerzo humano. Se trata del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que te perdonó, que te llamó hijo y que te dijo, vas a pasar la eternidad conmigo. El pecado fue derrotado en su totalidad, eliminado a través de la sangre de Cristo. Es por eso que cuando Juan el Bautista vio a Jesús en Juan 1:29,
Él exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A la única persona que se le otorgó el poder de quitar el pecado del mundo se llama Cristo. Ningún ser humano puede quitar el pecado de ti. Mira, no importa las confesiones que hagas, no importa las prácticas que hagas, no importa las impenitencias que hagas, tú con tus fuerzas no puedes quitar el pecado que hay en ti. Solamente Cristo es el que limpia, es el que perdona y es que nos salva. Aunque tú no habías nacido, cuando Jesús murió, Él sabía que ibas a pecar y que muchas veces no ibas a poder, mas aún así Él te amó. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infiel, Él sigue siendo fiel. Mire hasta dónde, es que muchas veces nosotros no nos detenemos a meditar el amor de Dios para con nosotros. Cuando Dios dio a su Hijo y cuando Cristo estaba en la cruz y Él miró hacia el futuro, Él sabía que la gente le iba a ser infiel. Mire qué interesante. Y yo meditaba en esta palabra y meditaba en el pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios escogió para que llevaran el mensaje de esperanza y salvación al mundo. Esta gente fueron tan ingratos que hasta el sol de hoy usted va a Israel y Jesucristo no es reconocido como el Mesías. Pero cuando usted va a la palabra, usted se da cuenta que aún así Dios sigue amando a su pueblo y hay una esperanza todavía para ellos. Asimismo Dios hizo con nosotros y hace con nosotros. Hoy Dios te perdona y sabes algo, y Él sabe que más adelante tú le vas a fallar, pero Él dice: aún así yo te voy a seguir amando y mi perdón va a ser otorgado para todo aquel que quiera recibirle, para todo aquel que quiera venir y ser lavado por la sangre del Cordero. Tú sabes dónde nosotros los cristianos muchas veces fracasamos. Es cuando pecamos y no vamos en busca del perdón y de que una vez más Dios nos perdone y nos lave. Yo quisiera decirle que la vida cristiana es una vida perfecta y que todos los cristianos que han caminado por la tierra son perfectos y después que se convirtieron no pecaron nunca más en su vida. Pero eso no es así. Todos fallamos y todos le fracasamos, todos cometemos errores, todos cometemos pecado. Pero aquí es donde el amor de Dios se manifiesta en nosotros. De que cuando yo me caigo, me ensucio, cometo errores, le fallo a Dios, fracaso en mi jornada de fe, yo puedo levantarme del lugar donde me he caído y venir a la gracia del Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí, te he fallado, perdóname, Señor, restáurame, Señor, ayúdame. ¿Y sabes lo que Dios hace? Dios me viene y me abraza y me dice: hijo, te amo, eres amado, eres perdonado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que nos caemos, decirle: Señor, rescátame, perdóname, lávame, límpiame. Yo quiero decir con esto, eso no significa que vamos a vivir una vida de pecado, porque si usted vive una vida en practicando el pecado todos los días, y si usted está sentado aquí hoy, y usted está sentado aquí hoy escuchando el perdón y dice: es verdad, Dios me ama, Dios me perdona, y usted viene y pide perdón, pero a la misma vez usted está pensando en las cosas malas que usted vaya a hacer allá afuera, usted no está practicando la fe, usted está practicando el pecado. Para los que practican el pecado es donde viene la condenación. Porque todo aquel que ha conocido a Dios se aparta del pecado. Va a haber un deseo y ese deseo muchas veces va a ganar a usted.
Pero eso no significa que este deseo tiene poder sobre su vida y sobre su fe. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo tiene más poder en nosotros. El Espíritu Santo tiene más poder en nosotros y nos levanta y nos ayuda a vencer y a mantenernos creyendo en el perdón y en la salvación. Cuando vienes a Cristo, entras a su obra redentora y recibes lo que ya se logró en la cruz del Calvario. Así que debemos de creer en lo que Dios ha hablado para nuestras vidas. Hay muchos que hablan y son legalistas y hablan acerca de que ya no hay perdón para ya lo que se convierten. Pero si fuera así, ninguno de nosotros pudiéramos entrar en el cielo, porque volviéramos a vivir la vida de legalismo y de la ley, de hacer cosas para ganarnos el cielo. Mire algo interesante. La iglesia o los legalistas, los cuales somos todos nosotros, porque todos nosotros en algún momento somos legalistas. Y la persona legalista, usted sabe lo que hace, es decir, como que dice, yo no hago esto, pero este sí lo hace, pues yo soy más santo que él, porque yo... Pero todos nosotros en algún momento somos legalistas. Las iglesias y las personas legalistas muchas veces suelen hacer lo mismo que hacían los fariseos. ¿Y qué hacían los fariseos? Pregúnteme, ¿qué hacían los fariseos, pastor? ¿Sabe lo que los fariseos hacían? Ellos tenían una escala de pecado. Y los pecados que ellos no cometían, y venía una persona y se paraba a su lado, y ellos no cometían pecados, ellos decían, eres pecador. Y otro caminaba, eres pecador. Porque ellos podían manejar esos pecados que eran leves y que nadie podía ver. Pero usted sabe lo que ellos hacían con los pecados que ellos no podían controlar en ellos. Ellos lo omitían y no hablaban de eso. Ellos condenaban al que cometía pecado, que eran novios. Ellos cometían, mire, aquí va uno. Cuando nosotros hablamos de pecado, la iglesia de este tiempo habla mucho en contra del homosexualismo. Pecado, pecado, pecado. Y vivimos señalando a esta gente. Pero usted sabía que hablar mentira es pecado. Usted sabía que serle infiel a una esposa, también es pecado. Usted sabía que robar es pecado. Usted sabía que calumniar a su hermano también es pecado. Que cuando muchas veces nosotros señalamos quizás a la persona que está envuelta en una relación homosexual y decimos condenación, ira, fuego, el mundo se va a acabar y ustedes son los que van a dar inicio a eso, nosotros hablamos así. Pero ¿y los pecados ocultos que hay entre los santos de las iglesias? De los cuales no se hablan. Del maltrato o de la infidelidad que hay en los matrimonios. Del abuso verbal que hay en contra de los hijos. Eso también es pecado. Y en Dios no hay una categoría de pecado. Pecado para Dios es pecado. Y tú y yo tenemos que entender que debemos de vivir una vida en santidad y que nuestro trabajo no es hablarle a la gente y condenar a la gente y mandarlo para el infierno. El mismo Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo a través de mí. Entonces tú y yo tenemos que usar nuestro tiempo, el evangelio, estos altares, estos púlpitos para decirle a la gente, no importa si estás envuelto en una relación homosexual, no importa si eres adúltero, fornicario, robas, mientes, también para ti hay perdón, también para ti hay salvación, también para ti hay esperanza.
Y eso es lo que tú y yo debemos de hacerle entender a la gente, de que hay perdón y hay salvación para todo el que viene a Cristo Jesús, para todo el que recibe el amor, para todo el que se acerca a Él. Él no lo rechaza. Aleluya. Esa es la salvación, ese es el evangelio de que Dios dio a su Hijo. Esa es la Navidad. El regalo de Dios de salvación para la humanidad. Eso fue el mensaje que los ángeles dijeron. Gloria a Dios en las alturas y tierra y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Ha nacido el Salvador del mundo, Emmanuel con nosotros, el que nos ha dado la esperanza. Eso es la salvación. Cristo amando a la humanidad, Cristo perdonando nuestros pecados. Así que tú y yo debemos de entender que cualquier esfuerzo humano es invalidar la obra de Cristo. El perdón no se obtiene yo haciendo cosas. El perdón se obtiene creyendo en la sangre de Cristo Jesús, creyendo de que Dios te ama, creyendo de que el sacrificio de Cristo te limpia de todos tus pecados. Cuando tú entiendes que estamos y somos amados, la palabra de Dios dice que el sol sale para el bueno y para el malo todos los días. ¿Sabes algo? Que el perdón de Dios para la humanidad no es algo que Dios, el día que tú pasas aquí, no, el perdón de Dios, el amor de Dios, ya es, la puerta está abierta. La puerta está abierta y todo el que desee entrar puede entrar. Todo el que desea entrar puede entrar. Cuando Cristo vino al mundo y murió por nosotros, el velo se rasgó. Hay acceso al Padre. El trabajo nuestro, nuestra responsabilidad es de tomar y levantarnos y abrazar ese amor. Pero cuando una gente escucha el evangelio, no el evangelio de condenación, sino el evangelio de amor, que le dice: Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere que tú no te pierdas, Dios quiere que no vayas al infierno, Dios quiere esto para ti. Y una persona dice: pero yo no. Ahí es donde Dios dice: ya no puedo hacer nada. La puerta ya se abrió. Ya Dios abrió ese camino. Pero hay algo que tú eres responsable. Hay algo que yo soy responsable, y es de levantarme del lugar donde estoy y entrar a la gracia. Dios no nos puede empujar a la gracia, porque esto es voluntario. Dios no puede obligarte a recibir la gracia, porque esto es voluntario. Pero la puerta está abierta. ¿Y sabes cuál va a ser la conversación entre aquellos que decidieron no entrar? Entre Dios y aquellos que decidieron entrar. Señor, yo hice cosas buenas. Y Dios le dice: muy bien. Y Él le va a decir: pero había una puerta, había una gracia que tú tenías que recibir, había una puerta por la que debías entrar. ¿Entraste? No, Señor. ¿Se te dijo de la puerta? Sí, se me dijo de la puerta. Se te habló del perdón y de la restauración a través de mi Hijo Cristo. Sí, se me habló. ¿Y por qué tú no lo hiciste? Porque yo no quise. Porque esto es voluntario. Así que venir a Cristo, servir a Cristo, vivir una vida para agradar a Cristo y vivir en santidad es algo voluntario. Ya Dios abrió la puerta a través de su Hijo Cristo.
Y concluyo con esto. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 16 al 19. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Hemos conocido cuánto nos ama Dios y hemos puesto esa confianza en su amor. Dios es amor. Mira a la persona que está a tu lado y dile: Dios es amor. Y no le agregue la parte que dice: pero también fuego consumidor, porque eso es de legalismo. Eso es de legalismo. Dios es amor. Y lo que tú necesitas saber hoy, que Dios te ama. Tú necesitas saber hoy que Dios te ama, que Él quiere lo mejor para ti, que Él quiere bendecirte, que Él quiere protegerte, que Él quiere librarte de tus propios deseos y de tus propias voluntades, porque muchas veces tus deseos pueden parecer correctos, pero la Biblia dice que esos deseos tienen final de muerte. Así como Dios te ama tanto, Él dice: mira, no confíen en ti mismo, confía en Dios. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Esa es la clase de amor que no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tienes miedo es porque es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque el amor de Dios nos amó primero. Si conocemos y creemos en el amor de Dios, su perfecto amor debe de echar fuera el temor de nosotros. Si has conocido a Dios, has conocido su amor. Y ya Dios, mire, usted no puede hacer nada. Usted puede venir todos los días, orar todos los días, leer su Biblia todos los días, y esto es bueno. Y debemos hacerlo. Y la Biblia nos aconseja que debemos de orar, que debemos de pasar tiempo en su palabra. Pero mi acto de práctica de hacer cosas no hace que Dios me ame más de lo que ya Él me ama. El amor de Dios se manifestó a su perfección cuando Cristo murió en la cruz por ti. Cristo murió por ti, y esto es la mayor expresión de amor que un ser humano puede recibir. Dios te amó tanto. Usted sabe lo que Juan 3:16 está diciendo. Mira, Él te amó más que a su propio hijo. Y si tú eres padre aquí, si tú eres madre, tú sabes que eso es difícil, amar a otra persona más que al propio hijo de uno. Dios te amó de tal manera que te salvó, que te perdonó. Y si has recibido y has conocido el amor de Dios, Dios te ama. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Por qué muchas veces desconfiamos de ese amor? ¿Por qué muchas veces intentamos de hacer cosas como tratando de ganarnos el favor de Dios? Ya Dios no ama, su favor está sobre nosotros. Pero a mí me gusta lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, si Dios me ama, si estoy en el amor de Dios, y Dios ha expresado su amor a aquellos que están en Él, Romano dice: ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Para los que pertenecen. La pregunta es esta: ¿a quién pertenece tu vida?
quién pertenece tu vida? ¿A quién pertenece tu vida? Y cuando yo hago la pregunta, ¿a quién pertenece tu vida?, estoy pensando en esa persona que muchas veces ama más a un hombre, a una mujer que a Dios. ¿A quién pertenece tu vida? ¿Y a quién amas más? Porque si amas a Dios, no deberías envolverte en una relación que ofenda a Dios. No deberías de hacer cosas que ofenden a Dios. ¿A quién amas más y a quién pertenece tu vida? ¿A unos planes de grandeza, a unos deseos de riqueza que controlan tu vida? Porque lo que te controla, a eso tú amas más. Una vez más te pregunto, ¿a quién pertenece tu vida? Muchas veces nosotros decimos, este corazoncito le pertenece a mi esposa o mi esposo. Y muchas veces, ¿sabes algo? Tenemos que amarnos, tenemos que amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Pero tú sabes hasta dónde llega ese amor por ese hijo, por esa esposa, por ese esposo. Hasta donde ese amor pone tu fe a prueba. O hasta donde ese amor quiere hacerte ofender a Dios y pecar con tal de agradar a un hombre, a una mujer, a un sistema, a un grupo. Tenemos que amar a Dios a tal magnitud que no pueda y ni exista nada más alto ni nada más importante que Dios en nuestras vidas. Tenemos que amar a Dios a tal magnitud que si vemos que algo no está por descarrilar de la voluntad de Dios, decirle, ¿sabes algo? Yo te amo, o yo quiero esto, pero nunca pondré mi fe en riesgo con tal de alcanzar un objetivo que es terrenal y que se va a ser consumido aquí en la tierra. Yo debo de amar a Dios de tal manera que yo viva una vida en santidad, porque yo digo, Señor, yo quiero pasar la eternidad contigo. Señor, yo quiero vivir una vida eterna contigo. Tú eres lo más importante. Si realmente Dios nos ama, debemos entender que su amor es tan grande por nosotros y vivir una vida cantando lo que cantábamos en la escuela dominical. El amor de Dios es tan grande que no puedo ir encima de él. El amor de Dios es tan grande que no puedo ir debajo de él. El amor de Dios me ama tanto que no puedo salirme de él. Y sabes algo, que como yo he entendido que Dios me ama tanto, yo le voy a amar a él. Y sabes algo, que el texto termina diciendo, nos amamos los unos a los otros porque Dios nos amó primero. Amas a Dios, y cuando tú aprendes a amar a Dios y que eres amado, tú te sonríes y te vas a sonreír con la gente también. ¿Sabes por qué vas a amar a tu prójimo? Porque Dios te amó. Y no era porque tú eras bueno, porque ahí es donde está la manifestación de ese gran amor de Dios. Yo amo a mi prójimo, ¿sabe por qué? Porque Dios me amó a mí y yo no era tan bueno. Yo era el peor de los pecadores, dice Pablo, pero Dios me amó. Y como Dios me amó a mí y yo era malo, yo puedo amar a alguien que es menos malo que yo. Tenemos que entender que el amor de Dios se manifiesta. Y para los que pertenecen a Él y los que están en Él, ya no hay condenación. Y el versículo 2 de Romanos 8 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre tu vida.
El pecado ya no te puede condenar porque ahora estás en Cristo Jesús. El infierno puede levantarse y señalarte y decir que eres un pecador porque fallas, porque fracasas, porque cometes errores. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios dice que a los que le pertenecen a Cristo, para ellos ya no hay condenación. ¿Sabe por qué? Porque el pecado ha perdido su poder sobre nosotros y ahora estamos libres del pecado, de la condenación, porque Dios nos amó. Estamos libres de la condenación porque Dios nos libertó. Somos perdonados, somos amados. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Ya no hay condenación. Ya ese sentido de culpa que me decía, tú no mereces, yo sí merezco. ¿Sabe por qué? Porque Dios me amó. Cuando alguien quiera descalificarme, yo voy a decir, yo sí merezco, yo soy amado, yo soy importante. Yo no necesito que un hombre, que una mujer, que el sistema, que la sociedad diga que soy amado. ¿Sabe por qué? Porque Dios me amó, Dios nos amó, Dios nos perdonó y ahora estamos en Él y somos hijos de Dios. Somos amados. Somos perdonados y fuimos libertados del pecado porque Dios nos amó. Podemos celebrar, podemos sonreír porque Dios nos amó. Porque ya no hay condenación para aquellos que han sido amados por Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás.